Hola, ¿cómo están? Pues vamos a proseguir hablando de Gandhi, porque en el video pues antepasado, de los que han ido pasando, hablamos de la biografía de Gandhi, pero ahora vamos a hablar qué es lo que se hizo, por qué fue ese personaje tan notable. Nos habíamos quedado anteriormente cuando empezamos a ya entrar con Gandhi, habíamos hablado de esas novelas tan importantes que habían sido consideradas como prohibidas y que más de 40 años estuvieron pues condenadas a estar enclaustradas. Toda esta situación, porque en ella aparentemente eran novelas donde se mostraba la sensualidad interna de Lady Chasterday. Y aquí vamos a ir viendo cómo va a hacer y que se va a ir volviendo como una leyenda esa novela, y que va a hablar pues de toda esa sexualidad que inspiraba, y que Melus, que es el guardabosques que ella al final se va a quedar con él. Aquí vamos a ir viendo todos esos conceptos de movilidad en esa era, porque antes los conceptos ya estaban prehechos, predichos. Con toda esa era victoriana, nadie se salía de los parámetros establecidos, y va a ser esta novela la que va a ir marcando que hay una movilidad en la que se va a ir plasmando esa forma de apersonalizarse de su propia vida, de hacerse responsable, de que la persona puede decidir. Esto es lo que está en esta novela. Cuando ya empezamos a hablar de toda esa evolución que va a traer Gandhi, como ese eh, conocedor, cuando ya nos habíamos quedado en su biografía, que cuando él se recibe de abogado, él va a conocer todas las leyes que están abarcando todo Inglaterra, pero conoce toda la espiritualidad de la India y todas las carencias de Sudáfrica. Todos esos conceptos se van a hacer en este ser que va a ir formando pues ya ese concepto liberario inspirado en la India. Habían personajes en los que él va a ir retomando situaciones, va a ir tomando esos pensamientos de otros personajes que van a ir marcando conceptos en los que él dice, si eso está pasando en otros continentes, si está pasando en otras latitudes, también se pueden hacer aquí. Y aquí él dicen que se va a inspirar mucho en un personaje que se llama Henry Diduro, que era un filósofo pragmático que estaba en Norteamérica a finales del siglo XIX. Este acto que decía este hombre, o sea, Duro, que se había hecho en contra de los mexicanos, al haberles quitado más de un tercio de su capacidad, de su país, ¿sí? Y que van a hacer ser quitado Texas, California y Nuevo México. Todo ese problema que tuvo México con Estados Unidos, que va a ir marcando eso y que a él le va a quedar muy claro por medio de Henry D. Duro. Duro va a hacer un acto de fuerza en lo que dice, y va a implantar actos de no fuerza, de no responder con violencia. Gandhi, pues para empezar, empieza a tener problemas porque él, al estar viendo toda esta situación, al estar viajando kilómetros y kilómetros en tren para ir conociendo todas las situaciones que hay en la India, porque hay más de 1000 territorios adentro de la India, que él los va a ir a reconocer y que va a ir viendo cómo está toda esta injusticia alrededor de la India, y que va a empezar a desarrollar el acto de no fuerza que había implantado Henry D. Duro, en lo que se va a ir desarrollando toda esa desobediencia civil, que va a ser un punto en el que se va a ir marcando todos esos parámetros morales y esa ley en la que se va plasmando todo ese concepto de no obedecer, de volver a recuperar la integridad, de no obedecer órdenes, porque aquí es donde va a estribar algo muy importante.
el ser humano es responsable de los actos que hace, aunque sea por obediencia. Y aquí lo va a dejar muy marcado ya Gandhi en lo que él va diciendo, que la persona no debe de obedecer, mucho menos cuestiones donde se lesiona a otras personas, aunque sea por obedecer, tiene la misma responsabilidad de eso. Los derechos ingleses y esa espiritualidad que tiene la India va a ir haciéndose un modelo real, un método de persuasión, y que va a tener que convertirse al paso del tiempo en los ideales, a manera de que se va a ejercer en las personas. Aquí él menciona que una de las cosas que le da poder a alguien es cuando uno autoriza, cuando uno le da ese poder a la otra persona de sentirse que tiene un poder sobre uno. Y esos son los conceptos que les va a ir inyectando a todos los hindúes. Él va a empezar a comprender cuando él hace ese recorrido en tren y todas esas regiones diversas, que son más de 1000 naciones que están dentro y que van a ver en alma grande, él va a estar en contacto porque va a vivir con ellas, va a conocer su miseria, va a dormir con ellos, a comer con ellos y a ver esa diversidad de la India, y va a conocer todo ese mundo de complicaciones que se está dando desde su regreso que tuvo en Sudáfrica. Aquí va a empezar a emplear el método de Sarajiava, que dice que es la resistencia pasiva, el convencer a los hindúes de que deben estar dispuestos a morir, y que él les menciona: mi lucha que yo tengo es totalmente consciente, totalmente comprendida, y hay 1000 razones por las que yo debo de estar en esta lucha, pero no hay ninguna por las que yo tenga que matar. Y ese es un concepto que lo va a ir reflejando y que lo va a ir haciendo a medida de que va pasando pues las funciones. Dice que el funcionamiento, si uno le da la autoridad a la medida de que reconozcan que usted tuvo autoridad sobre mí, si yo no le doy ese consentimiento de obediencia, usted no puede mandar sobre mí, me puede matar, pero jamás va a conseguir de que yo obedezca. Y cuando esto se reconoce, cuando esto ya no se reconoce como una autoridad, automáticamente los ingleses, toda esa fuerza británica que tenía tanto armamento bélico y que los hindúes carecían de ellos, va a ir siendo doblegada cuando Gandhi les va a hacer entender de que por medio de la violencia no van a lograr nada. Cuando se va a ir haciendo toda esa reductividad en la humanidad, va a ir provocando que toda esa violencia que se venía haciendo se le quite la fuerza. Y él dice: yo no obedezco ninguna ley que me lesione por no contestar con agresión, porque yo no creo que usted, que cree en ella, sea el que tiene poder sobre mí. Aquí va avergonzando a todos los británicos, porque ese era uno de los objetivos, que ellos no respondían con violencia, los británicos los agredían y quedaban en evidencia. Efectivamente hubo una matanza muy grande, murieron muchas personas, ¿sí? Pero como eran tantos, no podían, unos morían y surgían otros. Entonces aquí al final pues casi se van a empezar a sentir acorralados los británicos, y él va a empezar su marcha de sal en los años 30. Esta estrategia política y esa grandeza de alma que él tiene, él va a hacer una entrega política totalmente, donde va a entender una cosa, que la fuerza que tiene Inglaterra es porque está manejando los monopolios, y que él tiene que reducir y tiene que romper. Uno de los monopolios que tenía era el monopolio de la sal, y el otro era toda la manufactura textil. Y entonces le va a decir a los hindúes que se quiten la ropa, que se quiten toda la ropa de Occidente, que la quemen y que empiecen nuevamente a hacer sus telas, y que lo que tengan es lo que se pongan. Y entonces automáticamente se va a romper ese monopolio textil que se tenía en la India, y el monopolio de sal también, porque aquí como son
¿Cómo se hace que esos monopolios funcionen cuando se va a producir que se necesite, que no sean ellos capaces de sacar esa situación? Y entonces él va a decir, pues la fuerza que tienen ellos es esos monopolios donde sacan la sal del mar y eh, las manufacturas textiles, porque aquí, ¿cuál es el componente del poder de la sal? Que la sal se ocupaba como un conservador, ¿sí? Para conservar pues los alimentos que lo hacían por medio de la sal y de las especies. Las sal las sacaban del mar, pero todas las especies eran traídas de los árboles, lo que va a ir dando por consecuencia de que toda esta situación que va a hacer y va a manejar debidamente. Cuando pasa toda esta situación, él empieza su marcha de sal, él solito, con su cayado, va caminando con su túnica y va en toda la orilla de la costa y se le van sumando toda esa gente hasta hacer toda una procesión, toda una marcha donde toda la India está desfilando atrás de él. Y automáticamente cuando llegan al final de la isla, Gandhi agarra un puño de sal y cuando él lo deposita en el suelo, dice, está consumada la independencia. La independencia de que se va a empezar a hacer. Y entonces los británicos le dicen, pues, ¿qué quieren que nosotros nos vayamos? ¿Nos vayamos? Efectivamente, ustedes se tienen que ir de aquí. Y aquí ya se está cocinando ya los inicios de la Segunda Guerra Mundial. Y aquí ya van a haber otros parámetros donde toda esa presión vergonzosa que él hizo y esa situación de resistencia, tanto de ayuno, de quedarse quieto, porque él sabía las técnicas del ayuno. Él sabía que tenía que quedarse en ayuno, elevar su espíritu y no pensar en comida, porque eso era lo que iba a templar su espíritu. Pues esto ha sido todo por hoy y nos veremos en el próximo capítulo.